una serie de mostritos para niños que trata temas pesados como la adopción, el divorcio y padres estrictos. Sí, la primera temporada de Digimon también trata este tipo de temas. Y lo hacen porque este tipo de temas pasan en la vida real. Y aunque esta serie ya tiene sus años, y los que lo vimos también, si podían tener algún gesto bonito con algún niño que viese esto, era mostrarle que habían personajes como Matt, Izzy o Sora, que también pasaron por lo mismo y encontraron una solución. Pero sobre todo, mostrar algo que a lo mejor en la vida real les sería más complicado, y es la perspectiva de sus padres. Y eso es de lo que vamos a hablar. Los emblemas son lo más importante aquí porque todos tienen una cualidad, pero para despertar esa cualidad primero hay que reconocerla. Y para reconocerla hay muchas veces que afrontar cierto conflicto. Y eso es lo que van a tener que hacer Matt, Sora e Izzy principalmente antes de volver al mundo real. Vamos primero con Matt. Puede que Matt tenga el emblema de la amistad a pesar de que le haya puesto los cuernos. Bueno ya, el emblema de la amistad de Matt no puede brillar porque le duele la separación de su familia. La primera vez que nos enteramos de esto es cuando a TK se le escapa un "no quiero que mi familia se separe nuevamente". Y a pesar de que eso es muy triste, también vemos que este mismo temor Matt lo tiene. ¿Por qué? Vemos que si bien cuida de todos, cuida sobre todo de su hermano TK. En lo normal, al final de su hermano. Pero la verdad es que le cuesta mucho separarse de él y eso le va a traer algunos problemas. El grupo se ha separado y Matt y TK han quedado juntos. Sabe que en algún momento van a tener que salir de aquí y buscar a los demás. Así que lo primero que hace es poner a salvo a su hermano y sale en busca del resto. Al primero que encuentra es a Joe y lo encuentra en problemas. Se ha quedado trabajando en un restaurante porque no trajo para pagar. Y obviamente Matt es alguien que quiere ayudarlo. Al final es su amigo y siempre ha actuado de esa manera. Pero también se encuentra con un dilema. Si deja a Joe solo, podría pasar de algo. Pero si se queda con él, su hermano es quien puede estar en peligro. Y eso es algo que no le permite pensar con claridad. Al punto que cuando Joe se equivoca, pues termina explotando. Y la verdad es totalmente entendible, yo también me enojaría. Pero una cosa es molestarse y otra, muy diferente, es tratar mal a un amigo. Le dice de todo lo que se estaba guardando, hace todo lo contrario que haría un amigo. Pero, ¿qué pasa? Son atacados y en un momento de peligro es Joe quien salva a TK. No le importa todo lo que Matt le dijo en su momento, de verdad no le interesa, al final él simplemente está agradecido y considera a Matt un verdadero amigo. Y ahí, cuando ve las cosas como son, cuando ve que se arriesga por su propio hermano, cuando ve en otra persona lo que es un verdadero amigo, ahí finalmente su emblema puede brillar. Pero por ahora volvemos a Tokio. Conocemos a su papá y lo primero que se me ocurrió fue, por eso le salió tan problemático. Pero la verdad es alguien que cae muy bien, un estereotípico personaje que a mí me encanta y también me parece mucho por estos lados, el papá chambeador. Ese que rara vez se aparece por su casa, no habla mucho, se caga a piñas con lo que se encuentra, pero eso no quiere decir que no se preocupe por sus hijos, porque vamos a ver que lo demuestra de muchas formas, a veces un poco extrañas, pero sí, lo demuestra. Vemos que es él quien está apoyando a los niños en todo momento, a todo el grupo básicamente. Les hace el Uber. También vemos que confía mucho en Matt. Que a pesar que trajo un dinosaurio a la casa, ve que su hijo confía mucho en él, al punto que también le encarga la propia seguridad de su hijo. Un pequeño gesto, pero que dice mucho del vínculo que tienen ambos. Pero también vemos que es alguien que carga con muchos remordimientos. Porque lo primero que vemos de él es un momento viendo una foto de su familia cuando aún estaba reunida. Es algo que aún guarda con cariño y cuando ya todo termina y la familia se reúne, entre comillas, sabe que esta reunión no es para siempre. Sabe que nuevamente los hermanos van a tener que separarse. Y eso es algo que no puede permitir. Porque si bien el Digimundo es arriesgado, también les da la oportunidad a sus hijos de que puedan estar nuevamente juntos en el día a día. Y no les quiere quitar eso. Porque al final, él y su madre actuaron sin preguntarles nada. Los separaron y eso es algo que a ellos les ha hecho mucho daño. No es una historia perfecta, tampoco tiene un final feliz y de hecho Matt es alguien que aún cargaría unos problemas más adelante, pero es la realidad. Y tenían que mostrarla. No dan esa ilusión de que la familia puede reunirse nuevamente, porque eso al final no sería responsable. Pero lo que sí cumplen es con mostrarnos de diferentes formas cómo es que actúan sus padres, que cuidan de ellos de alguna u otra manera, y también cómo se sienten, porque eso también era muy importante. Sora tiene el emblema del amor, sin embargo, también siente que este no puede brillar porque ella realmente se ha sentido incomprendida. Puede que alguien le haya metido la idea en la cabeza, sí, es verdad, pero la verdad es que tiene un poquito de razón en sentirse de esa manera. Porque, de cierta forma, su madre es alguien que no prueba lo que está haciendo. Es verdad que a ella no le gusta la idea de que su hija juegue fútbol, pero también tenía mucho que ver con que no se haga daño, porque ya era algo que había pasado y no quería que eso siga igual. Tenía que ver en este caso
su intención de proteger. Pero claro, esto Sora no lo podía ver, por lo menos hasta que le toca vivir lo mismo. El grupo es atacado y en ese momento Biyomon defiende a todos, pero Sora no se lo permite. Tiene miedo de lo que le vaya a pasar. Está sintiendo ese mismo miedo que sentía su madre por dejar de arriesgarse. Era ese mismo miedo que no la permitía comprenderla entre comillas. Pero Biyomon, quien está muy decidida a hacerlo, le dice la misma frase que ella le dijo a su madre en ese entonces. ¿Por qué nunca me quieres entender? Y ahí es que Sora se da cuenta finalmente lo que realmente estaba haciendo su madre. Era quererla proteger, porque sabe que ella se estaba lastimando y al fin puede comprender lo que es el amor. Lo que ella estaba haciendo cuidando a sus amigos y lo que estaba haciendo su mamá. Esa misma intención de proteger. Por miedo, sí, pero proteger al fin y al cabo. Y eso es lo que deja que su emblema brille. Y a pesar que esto pudo haber quedado una simple reflexión, vamos a ver el otro lado porque es todavía más interesante. Vamos a conocer a la mamá de Sora. Llegamos a la casa y la niña tiene una actitud completamente diferente. Llega mucho más abierta, más alegre y simplemente le dice a su mamá, me voy a jugar fútbol. Y aquí podemos ver dos cosas. La primera es que a su madre claramente no le parece que su hija haga eso, pero esta vez se calla. Y se calla porque sabe que lo que en ese momento dijo a su hija le dolió y a ella también. Pensó que a lo mejor su hija podía estarle guardando rencor y eso es algo que ella no quería. Pero va a tener la oportunidad de mostrar para lo que es buena, porque Toki es atacado por los Digimon y Yomon es quien sale a defenderla. Su primera expresión es de sorpresa, porque al final el peluche de su hija ha cobrado vida. Pero la misma expresión cambia cuando Biyomon le dice, ¿dónde está Sora? Tengo que ir a protegerla. Y ahí la cosa cambia, porque su prioridad número uno es proteger a su hija. Le da igual todo lo que esté pasando en ese momento. Tiene que ir a cuidar a su hija. Y eso es lo que hace. Van, no la encuentran, pero tiene la oportunidad de hablar con alguien que ha estado con su hija por un tiempo. Y le hace la pregunta, que a lo mejor la ha tenido atormentada por un tiempo. Quizá te pregunte algo extraño, pero ¿Sora no te dijo que me detestaba? Porque ella reconoce que actuó mal, sabe que no debía decir las cosas de esa manera, y ha pensado que a lo mejor algo malo estaba entre ellas dos. Y tenía esa duda, y de verdad quería sacársela. Y Biyomon, que ha estado con las dos, sabe que no hablan, que no tienen la mejor comunicación del mundo, se encarga. Y simplemente le dice lo que ella entendió. Y sí, necesitaban a alguien externo. Guillemot se luce en esto, le da paz, le da tranquilidad, porque era eso lo que necesitaba en ese instante. Porque más adelante va a demostrar todo lo que puede hacer. Va, defiende a su hija, se arriesga por ella, se sacrifica por ella, se agarra cobazos con los Digimon, hace todo, todo, porque eso es lo que ella hacía, proteger. Tenía muchísimo ese deseo de proteger y es lo que vemos. Teníamos que ver las acciones, teníamos que ver qué era lo que pensaba y teníamos que ver qué era lo que le dolía. Eso era lo más importante del otro lado. El conflicto dice es uno que con detalles nos va construyendo, porque a primera vista no parecía tener una explicación muy clara. Es más, parecía el más sencillo, pero también pienso que es el que mejor lo hicieron, porque nos iban soltando cosas de a poco. Inicialmente Isis emboscado, y para poder salvarse tenía que dejar su deseo de conocimiento para no ir al infierno. Y si bien es cierto que pudo haberlo hecho simplemente para salvarse, también es cierto que podía aferrarse a él. ¿Por qué no podía aferrarse a él? Al final vemos que es alguien que en toda la serie nos ha demostrado que es alguien que le gusta saber cosas, le encanta conocer, descubrir. Entonces, ¿por qué lo iba a soltar con tanta facilidad? Es prácticamente su identidad. Y de hecho, cuando lo recupera, tampoco nos dicen exactamente a qué conclusión llegó o qué tuvo que pasar para que cambiara de opinión, a menos que sí lo hayan hecho. Cuando Daisy estaba perdido en la nada, Tentomon va involucionando, llega a su etapa bebé y va soltando unas burbujitas que nos muestran algunos de los recuerdos de ambos, que tendrían que ver con su deseo de conocimiento, que es algo que a Tentomon le gusta y tal, pero llegamos a la última, revienta e Izzy reacciona. Podría parecer que no dice nada, pero esa es la que tendría las respuestas de todo. Y nos la dieron hace mucho tiempo, cuando recién estaba arrancando la serie, de hecho. Una escena que parecía que no iba a ser muy importante porque no la vuelven a tratar hasta este entonces. Pero, si vamos a lo que sucedió en ese momento, vamos a ver una pregunta muy casual que le hace Tentomon. Y si tú tienes curiosidad por saber cuál es tu origen, y ahí es que podemos ver algo que nos estaban contando poco a poco. Y se estaba espiando en la conversación de sus padres y vemos que se le ponen los ojos llorosos. Obviamente esta pregunta es algo que le duele y le da pena saber, y hay una gran diferencia para el emblema del conocimiento entre querer saber algo y tener miedo de saberlo.
No nos lo dicen, pero es muy probable que este haya sido uno de los motivos por el que Isis haya desprendido de su deseo de conocimiento. Era básicamente su identidad, pero claro, tener miedo de saber esto era lo que le hizo poder dejarlo. Y no es que haya dejado de tener miedo de saber esa respuesta. De hecho, aún lo tiene, todavía siente miedo. Pero eso no es lo que permite que su emblema brille, sino que a pesar de eso, está dispuesto a saber esa respuesta. Está dispuesto a aceptar lo que sus padres le vayan a decir. Es esa disposición que permite que su emblema brille. Pero volvemos al mundo real y ahora sí vamos a ver nuevamente el otro lado. Nos muestran esta vez el flashback completo y ya sabemos ahora sí que él es adoptado. Pero también conocemos a sus padres y vemos que son dos tipos increíbles. Realmente se nota que lo quieren mucho, quieren lo mejor para él y aunque les gusta su forma de ser, también me parece muy tierno que a veces dudan si realmente están haciendo las cosas bien. Piensa que a lo mejor no es normal que su hijo sea un poco más tranquilo de lo que suelen ver, pero bueno, él es así y su padre es quien le remarca esto a su esposa. Vemos que Izzy regresa con una actitud que hasta ellos mismos se sorprenden, pero también entre ambos están ocultando algunas cosas. Ellos porque claramente no le han contado todavía, e Izzy porque está bien raro decirle a tus papás que trajiste un insecto gigante en la casa. Las dos situaciones no son fáciles de entender y por eso mismo es que no saben cómo decirlo. Pero ambos van a tener esa oportunidad de confiar, de decir la verdad. Pero antes hay que aprender a confiar. Y tienen un pequeño momento para eso. Durante el ataque a Tokio, Izzy les pide que confíen en él cuando están siendo atacados. Y aceptar esto en un momento de tensión a lo mejor no es la mejor idea, pero su padre opta por confiar. Y de hecho, todo sale bien, llegan a salvo y de paso se enteran de Tentomon. Pero también sabe que va a tener que devolver esa muestra de confianza. Su hijo les ha pedido que confíen en él y ellos van a tener que pedirle que confíe sin filtros, aunque sea difícil, pero decirla es mucho más importante. Porque si algo así se queda por mucho tiempo, realmente le iba a causar heridas muy importantes a su hijo. Le dicen la verdad, sin ocultarle nada. Le cuentan que no son sus padres y también le cuentan cómo era su padre en verdad. Pero también le quitan cualquier carga, cualquier responsabilidad que él pudiera llegar a sentir de haberlos tenido como sus padres. Pero también le quitan el sentimiento de culpa por estar ocupado en la computadora, de sentir que eso era su escape, porque al final también es algo que él disfruta, le gusta saber cosas, y si bien puede ser un escape a veces, no quieren que sienta que lo que a él le gusta es algo necesariamente malo, es simplemente su forma de ser, y eso está bien. Pero sobre todo, lo único que le piden es que sea feliz, a su manera y como le gusta. No pueden ni quieren pedirle nada más. Y mucho menos cuando sabemos lo que ese niño significa para ellos. Porque no es nada más el hijo que adoptaron. Antes, ellos ya habían perdido un hijo. Izzy es la segunda oportunidad que les dio la vida de ser padres. Por eso, para ellos es tan importante. Y por eso, siempre van a estar agradecidos por ese niño que les ha traído tantas alegrías. Quería hacer este video para el 1 de agosto, por el famoso 1 de agosto, pero tardó un poco más de lo esperado. Pero al final ya está acá. Muchas gracias de corazón por llegar hasta acá. Espero que de verdad les haya gustado el video. Dios los bendiga y nos vemos la próxima.